Quizás en los próximos días ya tengamos el anuncio de la aprobación y por tanto podamos comenzar de manera masiva el tratamiento de los pacientes convalecientes. Y también, bueno, en este caso debemos iniciar un estudio con Soberana en pacientes pediátricos convalecientes. Porque fíjense, toda acción que vayamos haciendo en adelante, toda en el programa de vacunación masiva, debe ser autorizado por la Agencia Reguladora Cubana, por el CERMEC. O sea que cada una de las acciones serán solicitadas y aprobadas por nuestra agencia reguladora. Incluso debe ser en los próximos días, el CERMEC debe aprobar también a Soberana Plus para culminar con la población pediátrica, porque se autorizó el primer esquema que eran las 2 de Soberana. Correcto. Y ahora queda que la autorice, como hay tiempo, es la tercera dosis. Exacto, porque como aquí tenemos un mes, y los datos, porque si esperamos a tener los datos ya completos de la evaluación de la respuesta inmune, tendríamos que haber retrasado un mes el inicio del programa. Y sin embargo, ya teniendo datos, como se explicó aquí, de una inducción muy fuerte de respuesta inmune con 2 dosis, no tenía sentido esperar, sino que vamos teniendo la autorización, ya tenemos los datos, se analizan, se presentan y se obtiene la autorización para la dosis de refuerzo que daríamos, o la tercera dosis. Correcto. Entonces, por otra parte, Abdala también está haciendo un ensayo clínico en población pediátrica en la provincia de Cienfuegos, como todos sabemos. Bueno, podrán decir... En Camagüey. En Camagüey, ¿verdad? En Ismaelillo. Entonces, ellos dirán, bueno, pero ¿cómo es que entonces vamos a hacer más ensayos clínicos? ¿O cómo vamos si ya estamos vacunando la población? Si ya Soberana está poniéndose, ¿para qué Abdala? Pudiera preguntarse. Claro, pero bueno, yo pienso que nosotros necesitamos esa información, el conocimiento que estamos generando. Incluso es posible que esta vacuna pueda ser utilizada en una estrategia posterior de refuerzo en población pediátrica también, pero para utilizarla en otros países que la pueden necesitar. O sea, una vez que Cuba satisfaga la necesidad de vacunación de su población, por supuesto, pondrá estas vacunas a disposición de otros países del mundo que se puedan beneficiar de ellas. Y es importante tener pues ese conocimiento. Por otra parte, nosotros también continuaremos el desarrollo clínico de Mambizi Soberana 01. Como se explicaba, está en proceso de liberación los lotes ya producidos, están en proceso de liberación los lotes que no contienen tiomersal, tanto de Soberana como de Abdala, que estarán ya disponibles para su uso en la segunda quincena de septiembre. Y bueno, se utilizarán, como se ha dicho aquí, una vez que ya estén liberados, se distribuirán para que inicie la vacunación de aquellas personas que son alérgicas al tiomersal y que hasta ahora no habían podido ser vacunadas. Debo también anunciar o dar la noticia de que este jueves nosotros iniciaremos un proceso de intercambio con especialistas, con expertos de la Organización Mundial de la Salud. Ya esto lo hemos venido anunciando. Ha habido ya algunos intercambios. Con la oficina aquí en La Habana. La oficina aquí, con la oficina inclusive en Ginebra. Pero ahora es con especialistas porque ya sí es el inicio del proceso para, yo diría, el reconocimiento. O sea, es el intercambio de información y ahora empieza todo un procedimiento de intercambio de trabajo en donde ellos comienzan a evaluar la documentación que le entreguemos. Que eso, Rolando, como se ha explicado otras veces, no impide para nada que Cuba siga desarrollando la posibilidad de dar vacunas a otros países, de exportar incluso vacunas a otros países. La agencia regulatoria de cada país es la que autoriza el uso en su país. Ahora, y por tanto, digamos, este proceso no limita que nosotros podamos o que nuestras vacunas se utilicen en otros países. Ahora, el hecho de que recibamos pues este tipo de reconocimiento, lógicamente va a facilitar la entrada al mercado exterior, no sé, en diferentes países, una vez que, repito, ya tengamos cubiertas las necesidades de nuestro país. O sea, yo creo que va a facilitar ese proceso de uso en otros países, porque tendría ese aval de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, fíjate, hay un tema que yo pienso muy importante, que es cuál es la efectividad de nuestras vacunas, ¿no? Ya en el mundo real. O sea, se ha hablado de la eficacia en los ensayos clínicos, la efectividad en el mundo real. Y yo pienso que esto es importante, que la población comprenda esto, porque fíjate,
a diferencia de otras vacunas, que son vacunas establecidas, que llevan años de utilización en la práctica médica y que tienen ya una sólida evidencia de efecto en la prevención de ciertas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en la COVID aún estamos haciendo ciencia. No nosotros, el mundo. El mundo. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo es ciencia, estamos generando conocimiento y con ese conocimiento iremos perfeccionando cómo utilizar las herramientas que tenemos. Afinando la puntería. Exacto, para combatir esta enfermedad y lograr controlarla. Pero la población tiene que entender que todo lo que vamos haciendo nosotros, evaluamos, se miden los resultados, se evalúan las respuestas inmunes y estamos, yo diría que comprendiendo, entendiendo cómo es este proceso realmente. ¿Hay referencias en el mundo, Sí, Rolando, de lo sí, que está pasando? ¿Cómo no? Ahora, yo diría que los análisis, en Cuba se ha constituido un grupo de trabajo de expertos de Minsabio Cuba Pharma que está trabajando sistemáticamente en evaluar todos los datos que tenemos. Se levanta la información y se están haciendo todos los análisis correspondientes. Los datos preliminares, por ejemplo, en Ciudad de La Habana, los primeros 7 municipios nos dieron una efectividad de un 90% de protección de la enfermedad severa. Estos datos coinciden con lo que yo diría se ha reportado en el mundo. Es decir, que no transitan a la gravedad ni al estado crítico el 90%. 90% de protección de la enfermedad severa, efectivamente, de la enfermedad severa. Ahora, reporte, por ejemplo, del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, nos demuestran que los individuos no vacunados son más sensibles a la infección y la muerte por el virus. Las personas vacunadas, que incluyeron en un estudio con cientos de miles de personas, tuvieron 4,5 veces menos probabilidad de infectarse que los no vacunados, 10 veces menos probabilidad de enfermedad severa y 11 veces menos probabilidad de morir por el coronavirus. O sea que hay una mayor protección a la enfermedad severa que a la infección, el doble prácticamente. Ahora, 10 veces menos probabilidad nos habla cerca de un 90% de prevención de la enfermedad severa. Con la cepa Delta, en particular, ha habido una disminución en la efectividad de las diferentes vacunas en el mundo. Por ejemplo, un reporte del 11 de septiembre de Israel demuestra que la protección contra la infección disminuyó de un 95% a un 39%. Contra la posibilidad de transmitir, contra la infección. Contra la infección, de infectarse. Sin embargo, de febrero a julio de este año, debido a la entrada de la variante Delta. Sin embargo, la protección contra la enfermedad severa solo se redujo de un 99 a un 91,4. Quiere decir que hay más protección contra la enfermedad severa que contra la infección. Esto, de nuevo, coincide con los datos que tenemos en el primer estudio que hemos hecho en la provincia de La Habana. La población, fíjate, yo creo que este mensaje es muy importante. La población nuestra debe entender que un sujeto vacunado puede infectarse, desarrollar incluso enfermedad severa y morir por COVID, pero la probabilidad de tener enfermedad severa es 10 veces menor que si no estuviera vacunado. Quiere decir que, bueno, hay una enorme diferencia en estar vacunado y no estar vacunado. Lo que la vacunación no nos da una protección en la 100%. Población, 100%. Pero eso no quiere decir que no hay una efectividad en las vacunas. Pero es 90%. Es 90% en la enfermedad severa. En la transmisión ya estamos viendo que está entre un 40 y un 50%. En Cuba aún tenemos que afinar los datos. Ahora, también se ha visto que hay una menor efecto, disminuye un poco la efectividad en personas de edad avanzada. Digamos, por ejemplo, para las personas mayores de 65 años, la efectividad disminuye un 80%. Bueno, eso lo hemos explicado, el proceso de inmunosenescencia, que incluso hace que la respuesta inmune sea no tan, yo diría, efectiva como en la población adulta o joven. De hecho, se han dado datos, las vacunas que lo explicaban acá, que los niños han tenido mucha más respuesta que los adultos y mucho más que los adultos mayores. Eso es algo que tenemos que comprender, incluso cómo vamos a proteger mejor a esa población de riesgo. Yo diría entonces que además se está evaluando la duración de la respuesta o la memoria inmunológica.
porque los ensayos clínicos que hicimos, esos pacientes los estamos siguiendo y los seguimos evaluando. Y tenemos que ver cuánto dura la protección. ¿Cuán efectivas son? ¿En qué tiempo? ¿Qué cantidad de meses son porque efectivas? En base a eso tenemos que establecer una estrategia de refuerzo posterior. Yo diría que el objetivo del programa de BioCuba Pharma es contribuir al control efectivo de la pandemia. No es simplemente que vamos a vacunar ahora al 100% de la población o al 90% de la población, sino realmente proteger. Y eso implica que tenemos que seguir haciendo acciones. La campaña masiva debe en el mes de terminar en el mes de noviembre con un 90% aproximadamente de la población. Yo debo decir que esta campaña se realiza en un pico pandémico. Quiere decir, en un alto nivel de transmisión del virus. Y por tanto, el concepto de inmunidad de rebaño no aplica. Hay que proteger a toda la población. Y abarca todos los rangos de edad, de grupos de riesgo, etcétera, como se decía. Ahora bien, la estrategia de refuerzo tiene dos componentes. Cómo utilizar los candidatos vacunales aún en desarrollo y el desarrollo de candidatos vacunales de segunda generación que puedan tener un antígeno que contenga las mutaciones de las variantes de preocupación. Por ejemplo, la Delta. Eso es algo que venimos trabajando en los laboratorios. Sí, se sigue trabajando en el laboratorio. Seguimos trabajando en el laboratorio. Entonces, yo diría que existen reportes en la literatura de ventaja de combinar diferentes vacunas. A esto se le denomina vacunación heteróloga. Es como enseñarle al sistema inmune el antígeno en diferentes contextos. Y eso moviliza distintos componentes del sistema inmune en la respuesta contra el antígeno. Eso es como Soberana 02 y Soberana Plus. Exacto, es un ejemplo de vacunación heteróloga. Ahora bien, Manvisa sabemos que es un candidato a aplicación nasal, de los pocos que hay en el mundo, e induce una inmunidad en la región nasofaringea local. Eso pudiera tener, por supuesto, un efecto en la transmisión que estamos evaluando, bueno, y que pudiera complementar otras vías o otras de las vacunas que tenemos. Soberana 01, por otra parte, tiene componentes inmunopotenciadores que estimulan la inmunidad innata y por tanto pudieran tener una inducción de respuesta en el adulto mayor de más fuerza. O sea, quizás son cosas que estamos evaluando. Yo diría que el Instituto Fila de Vacunas y el Centro de Ingeniería y Biotecnología trabajan en estos momentos en el posicionamiento de estos candidatos vacunales en la estrategia de vacunación de refuerzo. Por último, ¿cómo debe evolucionar el programa de vacunas? Bueno, a partir del mes de noviembre, obtener los registros definitivos de las vacunas, completar los estudios de efectividad de las vacunas en el mundo real. Debemos implementar una estrategia de refuerzo de la vacunación de acuerdo a poblaciones y territorios de riesgo. Y eso es algo bueno que estamos diseñando a partir de los datos que vamos obteniendo. Y continuar la evaluación experimental a nivel de laboratorio de candidatos vacunales de segunda generación. El reto que tenemos por delante es contribuir con este programa de vacunas COVID-19 al control de la pandemia en el año 2022, en el tránsito a la nueva normalidad que ha impuesto esta enfermedad a la humanidad. Un reto extraordinario en el que nuestros científicos siguen aportando. Por eso nuestra felicitación también hoy al Instituto Finlay de Vacunas, que acaba de recibir el premio del barrio de nuestros comités de defensa de la revolución. Muchísimas gracias.